7:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Le invitamos a un diálogo para hablar de este tema que ha escandalizado al Ecuador. Y aquí hay que decirlo, ha habido acciones valientes para tratar de recuperar al menos aproximadamente 950 millones de dólares que se estafó al seguro de la Policía Nacional. Uno de los hechos positivos que siembran esperanza es la recuperación de alrededor de 376 millones, dice la resolución de la Superintendencia de Compañías, 376.547.687 dólares que están en el Banco Central del Ecuador y que hoy hay un informe favorable, lo cual es positivo, del ingeniero Marco Giovanni López, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por tanto, aquí hay una esperanza de ir recuperando al menos este tramo, cuando lo otro hay que bregar incluso con la justicia, con jueces corruptos y también con la recuperación de dineros que se negociaron en el exterior. Antes de darle la palabra a la doctora María Paula Romo, quiero ilustrar lo que hay que reconocer. Un director del ISPOL valiente como el coronel Renato González ha venido luchando y trabajando y denunciando los hechos respecto de este último tramo de recuperación de los recursos. El monto que se refiere el señor presidente de la República es del remanente de la mal llamada Operación Swap, de esa operación que el Banco Central del 2016, el 8 de enero del 2016, lo registró de manera manual. Y ahí nos despojaron, porque eso es lo que hay que decirlo, nos despojaron de 327 millones de dólares en bonos de deuda interna que fueron trasladados a Napscunco LLC, que es una filial de Citibank, y donde permanecen hasta la actualidad en una cuenta de Picaval, en el DCB del Banco Central. Esos recursos nosotros hemos realizado acciones judiciales, porque están inmovilizados, por orden de la señora jueza Yanela Norix, acciones extrajudiciales y también acciones administrativas. Pero yo estoy convencido que llegará el momento, que llegará el día donde debamos recibir esos remanentes, y será una demostración clara de algo, licenciado. El momento que recuperemos ese valor, súmenle los 27 millones de dólares que ya hemos recuperado nosotros, habremos alcanzado una cifra inicial de casi el 30% que se constituirá en un hito histórico a nivel internacional de recuperación de valores en este tipo de atracos. Eso dijo el coronel Renato González, actual director del ISPOL. Doctora María Paula Romo, muy buen día. ¿Cómo ir avanzando en este proceso de recuperación que casi ha sido cuesta arriba, especialmente por las acciones de politiqueros, de tramposos que hoy son perseguidos incluso por la Interpol y que residen en México, y también los recursos que están allí en el Banco Central del Ecuador? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder saludarlos y, por supuesto, suscribo lo que ha explicado ahora mismo o lo que hemos visto nuevamente de la explicación del coronel González, quien ha jugado un papel muy importante en esta etapa ya de recuperación. Han pasado dos cosas claves en muy pocos días, Miguel. En los últimos 6 días tenemos dos cosas. Yo quiero sumar algo más, si me permite. El día 20 de octubre del 2022, en la Florida, se emitió una orden de decomiso, una orden preliminar de decomiso, ese es su nombre exacto, en contra de John Luzuriaga, funcionario que habría jugado un papel de que Luzuriaga se declaró culpable en la Florida de haber aceptado sobornos de parte de Jorge Cherres. Entonces, hay una declaración de culpable en el estado de la Florida de John Luzuriaga. Él dice, Cherres le pagó a Luzuriaga y a otros, porque todavía queda mucho por descubrir. Cherres le pagó a Luzuriaga y otros sobornos a cambio de decisiones que influyeran positivamente para el tipo de negociaciones que él quería hacer con el ISPOL. Y entonces en esta orden de decomiso le ordenan a Luzuriaga entregar $1.400.000. Esto creo que es importante. El monto, cuando uno ve el tamaño global de la estafa que se realizó contra la seguridad social de la policía, puede parecer pequeño, pero lo importante es un asunto de fondo y que ojalá tomen en cuenta las autoridades judiciales ecuatorianas.
porque en el Ecuador, Miguel, lamentablemente, no se ha dado todavía ninguna sentencia en este caso, y en algunos casos empezamos ya a ver sobreseimientos a personas que están directamente involucradas con estas obligaciones. Entonces, creo que ha sido clave también aquí, y hay que reconocerlo, el papel que ha jugado la justicia de Estados Unidos. Creo que ha sido fundamental para colaborar con la justicia del Ecuador, pero también porque creo que eso nos da certezas sobre este caso. Si hacemos un poco de memoria y nos remontamos a 2 años y medio atrás, cuando en una rueda de prensa con el general Villarroel, con el general Carrillo y yo, en la presidencia de la República hicimos un primer anuncio y dijimos, empezamos a descubrir algo muy grave, esto parece tener una dimensión gigantesca, no llegábamos a calcular ni la mitad de la afectación que hoy sabemos que existe. Pero cuando empezamos con estas acusaciones, Miguel, más allá de todo lo que políticamente recibimos como respuesta de los involucrados, porque aquí están involucradas casas de valores, una parte del mercado bursátil ecuatoriano, sus conexiones políticas y, por supuesto, funcionarios del gobierno de Rafael Correa, en el gobierno en el que esto empieza a suceder. Entonces, si es que nos remontamos hace 2 años y medio, recordaremos que Jorge Cherres, no solamente que apareció en entrevistas, sino que grabó videos, nos puso denuncias, nos puso acciones, le pidió a la fiscalía investigar, es decir, los que hoy se prueba que son responsables se fingieron las víctimas y se trataron de convertir en acusadores, poniendo sobre quienes estábamos investigando y levantando la voz dudas. Creo que esto también tiene una dimensión de verdad, de aclaración que resulta muy importante para la policía, que debe recuperar la confianza incluso en quienes la dirigen, porque recordemos que hay al menos 2 generales que están involucrados en este caso. Me refiero a generales que hoy ya se encuentran en servicio pasivo y que en su momento manejaron los dineros de la seguridad social de la policía. Entonces, creo que es muy importante lo que sucedió ese 20 de octubre, porque nos muestra exactamente la complicidad de funcionarios internos del ISPOL. Luz Uriaga en su momento fue director de riesgos y también fue director de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, y él se declara culpable y señala a Cherres por el pago de coimas, por el pago de sobornos. Punto 1, entonces, el 20 de octubre, y 4 días después, el 24 de octubre del 2022, la Superintendencia de Compañías toma una decisión que es muy importante. Y en esta decisión, la Super de Compañías, en uso de sus facultades correctivas, de sus facultades de saneamiento, me parece que es el nombre exacto, al día de hoy, la Superintendencia de Compañías le ordena al Banco Central del Ecuador. ¿Por qué al Banco Central del Ecuador? Porque estamos hablando de bonos de deuda interna y el emisor de esos bonos es el Banco Central del Ecuador y su custodio es el Banco Central del Ecuador. Y lo que hace la Super de Compañías es, estos bonos le pertenecen a la Policía Nacional a través del ISPOL, estos bonos le pertenecen al ISPOL, por lo tanto, entréguense a sus legítimos dueños. Esos bonos habían sido negociados, entre comillas, en esta famosa operación swap, en la que participa el Decebal y en la que participa Citadel, permitiendo que los bonos pasen a manos de Jorge Cherres a cambio de nada. Un contrato que se firma sobre el aire y que la policía entrega más de $300 millones en bonos y recibe nada. Un contrato en donde Cherres se comprometía a ser su asesor de inversiones. Y aquí, como efectivamente se ha dicho en su programa, Miguel, y venimos diciéndolo por años, creo que hay que aclarar, estos bonos de deuda interna tienen prohibición legal de ser comercializados, de ser negociados fuera del Ecuador, pero hacen una simulación, una operación que yo sigo insistiendo es una operación fraudulenta, una operación en la que se emiten lo que en su momento llamaban bonos espejo. Guardan los bonos que no se pueden negociar afuera, los guardan en el Ecuador, y fuera del Ecuador emiten otros bonos con este respaldo, con esta especie de colateral, y empiezan a negociarlos afuera. ¿Quién los negocia afuera? Jorge Cherres, como si fuera su dueño. Lo que hoy sucede es que estos bonos regresan a sus legítimos dueños y es el resultado de una cadena de voluntades, porque creo que también hay que decirlo, usted empezó diciéndolo, Miguel, y yo lo agradezco, una cadena de voluntades.
de quienes no han permitido que este caso se esconda, de quienes han investigado este caso desde la prensa, desde nuestras responsabilidades, cuando me refiero a exministros, cuando me refiero a excomandantes generales, de directores del ISPOL que vinieron luego de este atraco. Creo que es importante nombrar al general Villarroel, al general Rueda y, por supuesto, al coronel González, y la voluntad política en este momento, la de la Junta Monetaria, la de la Superintendencia de Compañías y la del propio presidente, que ha mencionado este tema y su compromiso con este tema en varias ocasiones. Entonces, a lo largo de distintas administraciones, de distintos gobiernos, de distintos responsables, si es que no se da esta cadena de voluntades que ha sido cuesta arriba en contra de intereses muy grandes en el país, estaríamos hoy pues hablando de otra cosa. Pero es muy importante reconocer lo que ha pasado y es también un gran logro para la policía y un resarcimiento, no solamente económico, sino incluso moral, de poner en claro quién ha jugado qué papel en esta trama. Efectivamente, el país y el ISPOL debe reconocer esa tarea que ustedes emprendieron desde el Ministerio de Gobierno, y también respetables exoficiales, el general Jorge Villarroel, que valientemente fue y pusieron ustedes en la Fiscalía esta denuncia, luego el general Juan Carlos Rueda y ahora valientemente el coronel Renato González. Luchando incluso contra políticos en la ciudad de Guayaquil, los sobreseimientos que se han producido de manera cuestionada por jueces señalados con error inexcusable, que están suspendidos ahora cuando no debieran estar en la justicia ecuatoriana. ¿Qué debiera ocurrir, doctora María Paula Romo, una vez que emite su dictamen el superintendente de Compañías, Valores y Seguros y dispone al gerente general del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, que proceda con este caso? Sí, Miguel, lo que viene ahora es que el Banco Central ejecute esta orden que ha recibido, esta orden para sanear esta operación, esta medida tomada por la Super de Compañías, hoy debe ser cumplida por el Banco Central a la brevedad posible. Eso es lo que corresponde ahora respecto de esta operación y de la recuperación en esta operación. Más o menos 290 millones de dólares que, cuando se paguen intereses y se rediman estos bonos, se convertirán en más o menos 340 millones de dólares para la Policía Nacional del Ecuador. Creo que esto es muy importante. Lo que viene ahora en este caso concreto es que se ejecute la orden, que el Banco Central, al recibir, al conocer la decisión de la Superintendencia de Compañías, le dé paso, cumpla con esta orden y los bonos regresen a estar bajo el poder, bajo la administración del Instituto de Seguridad Social de la Policía. En la recuperación, eso, Miguel, pero en los casos, porque judicialmente estos casos se investigan. En los casos es muy importante, porque creo que también esa decisión de la superintendencia nos da una medida, es una evidencia de que, examinando una operación, esta operación se hizo al margen de la ley. Esa operación se hizo de manera contraria a las regulaciones del mercado bursátil del Ecuador. Y creo que esto es una revisión de entes especializados. La Superintendencia de Compañías es la autoridad del mercado de valores, es la autoridad que regula el mercado de valores, y por lo tanto este documento se convierte en un elemento muy importante para los procesos penales. Creo que eso también es algo que debemos rescatar y que tiene que ser incorporado rápidamente a las investigaciones y para la decisión de los jueces, porque es alarmante, lo dije, usted también lo ha recordado, que mientras vamos avanzando, personas se declaran culpables, se les congelan activos, se ordena la devolución a la policía. Mientras tanto, hay quienes empiezan a declarar inocentes a los protagonistas o a algunos de los protagonistas de estas operaciones. Entonces, creo que esto va como en dos andariveles paralelos. El uno es la recuperación y se está logrando, es muy importante, pero el otro es la sanción. Hay ciertas recuperaciones, hay ciertos dineros, hay otras cosas que solamente se podrán recuperar cuando exista de por medio una sentencia. En este caso, la recuperación ha sido posible porque los bonos estaban en custodia del Banco Central del Ecuador, pero hay bonos
que ya no están en custodia del Banco Central del Ecuador, que se desconocen dónde están, que fueron negociados directamente por el propio Cherres. Entonces, para muchas de estas cosas, para las próximas recuperaciones, se requiere sentencias, se requiere pronunciamiento de los jueces, y creo que esto también es fundamental. Mantener el caso vivo, mantenernos atentos, como se ha logrado hasta el día de hoy. Siendo importante lo que hasta ahora se ha conseguido, habrá que plasmar esta devolución del Banco Central. Resulta también cuesta arriba, doctora María Paula Romo, usted decía cómo se ha actuado la justicia, el caso de Guayaquil, que ha vinculados con la política, el señor Cherres y estos grupos que hoy pretenden tomarse de nuevo la justicia ecuatoriana, y otros casos. En Quito se difiere a cada momento. Este mes, por tercera ocasión, debió instalarse la audiencia de formulación de cargos y quedó para el 9 de enero. Es decir, ¿cómo se dilata esto en donde están precisamente dos generales en servicio pasivo, el general Espinosa de los Monteros y el general David Proaño, que deben responder ante la justicia? Pero esto se sigue dilatando. ¿Qué lucha permanente con la justicia, doctora María Paula Romo? Así es, Miguel, hemos sido testigos de maniobras dilatorias de los abogados. Hay, yo creo que más de una docena de casos, porque son distintas operaciones y en cada operación distintos involucrados, pero hemos visto sobre todo estas maniobras dilatorias en los casos en donde están investigados los dos generales que usted ha mencionado, Espinosa de los Monteros y Proaño, ambos en su momento directores del ISPOL. Y también en Guayaquil, los casos que tienen relación con el Decebale, el custodio del mercado bursátil, el custodio del mercado de valores del Ecuador y las casas de valores. En el caso de Guayaquil, tal vez uno de los más preocupantes es precisamente el relacionado con esta devolución de hoy. Citadel, que hace la operación, es una operación que se hace el 30 de diciembre, ya no había el sistema, el Banco Central tampoco tenía el sistema, se hace la operación manual, se autoriza la apertura extraordinaria para que esta operación se haga. Estaban investigados precisamente por este caso quien dirigía la Bolsa de Valores de Guayaquil, Cronfle, la señora Rumbea, que estaba subgerente de la Bolsa de Valores, y del Decebale, porque son las autoridades que se repetían en ambas instituciones, y Javier Neira, que es quien dirige Citadel, la Casa de Valores, que hizo esta operación. La Casa de Valores lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, y lo que tiene que verificar es la entrega de los bonos versus lo que recibía o lo que tenía que recibir el ISPOL a cambio de esa operación, y no recibió nada. De esos involucrados estamos hablando: Javier Neira, Oriana Rumpea, Cronfle, los directivos del Decebale, algunos de ellos también declarados culpables. Y en esta operación matemática para seguir sumando a la recuperación, Miguel, tenemos que recordar que en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, también se encuentran congelados 176 millones de dólares que pertenecen a involucrados del ISPOL y Cherres, y solamente se tratan de activos en ese estado. Entonces, hay que continuar. El tema de la justicia no es menor. Las maniobras dilatorias de los abogados realmente son graves. Creo que el país debe dar su respaldo a fiscales y jueces, porque también hay fiscales y jueces que de manera valiente se enfrentan a estos poderes políticos y económicos y han continuado con los casos, pero creo que tenemos que permanecer todos atentos. Se trata de una estafa que bordea los 1.000 millones de dólares y que además es cometida en contra de los fondos de salud, de retiro, de jubilación de la Policía Nacional. Es gravísimo lo que esto representa para la confianza, para la solidez institucional en el país. Pero hay un contraste, doctora María Paula Romo. Mientras por un lado hay jueces que hacen esto, pese a tener dictámenes anteriores de la Corte Constitucional, y han seguido tranquilamente con sus actuaciones cuestionadas en el caso de Decebale, el caso de Citadel en Guayaquil, porque finalmente, si aquí no se logra recuperar más recursos, con el derecho que le asiste al ISPOL y con la responsabilidad incluso de sus directivos en su tiempo, simplemente quien tendría que pagar todo esto sería el pueblo ecuatoriano. Porque si aquí no se recupera, no se avanza, no ayuda a la justicia, esta factura, además de los hechos de recuperación que se está haciendo,
el resto pudiera pasar a la factura al Ecuador, al país, al fisco, doctora Romo. Todavía no estamos en ese momento, pero eso podría pasar, Miguel, y sería muy injusto. Para mí, esa es una prueba más del nivel de involucramiento que el gobierno de Correa tuvo en este caso. ¿Por qué? Me explico. Porque dejan aprobada una ley en donde para completar el presupuesto se podía pedir del presupuesto general del Estado, para completar el presupuesto anual del ISPOL, me refiero, para cubrir pensiones. Entonces, además, con un discurso que suena muy bien, que el discurso es garantizar las pensiones de policías y militares, con ese discurso que suena a que el Estado está respaldando el régimen de seguridad social, en realidad lo que estaban haciendo era diseñando un mecanismo por el cual dejaba de existir la presión para cobrar esos bonos, dejaba de existir la presión para tener en dinero estos rendimientos. Por eso es que empezaban a pagar con papeles y estaban acostumbrados a hacer esta estafa piramidal, este esquema Ponzi, con una parte de sus mismos beneficios, le pagaban una parte y así daban esta apariencia de normalidad en las operaciones. Pero efectivamente, dejan aprobado, tal vez no es la mejor manera de expresarlo en el idioma, pero quiero ser clara, porque lo hacen una semana antes de salir del gobierno. Una semana antes de salir del gobierno reglamentan esta ley, una ley que era para mí, parte de las pruebas del nivel de involucramiento que había y cómo esperaban que esto se convierta en un crimen perfecto, que iba a quedar escondido, que con el paso de los años iba a diluirse al fundirse la seguridad social de la policía en la seguridad social nacional y entonces eventualmente no llegar a conocer, o cuando se conozca lo que sucedió, que sea muy tarde para encontrar a los responsables o recuperar el dinero. Creo yo que eso es parte de lo que debería usarse para comprender, ese es uno de los argumentos, para comprender hasta qué punto había conciencia, había conocimiento, había complicidad sobre lo que estaban haciendo con el dinero del ISPOL. Pero en este momento no se ha llegado a activar ese mecanismo, como una especie de compensación, de seguro, y que sería muy injusto que se use porque quienes tienen que devolver ese dinero son los que se lo llevaron. Usted finca las esperanzas en este proceso de recuperación luego de luchar y cuesta arriba, especialmente con la justicia, y disponer de esos recursos en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Quiero creer que sí. Hay pocas posibilidades, pues, de un porcentaje que se acerque a la totalidad. Eso también es verdad. No creo que podamos ser ilusos al pensar que se va a recuperar hasta el último dólar, pero creo que sí hay manera de recuperar una parte importante, significativa. Esta cantidad de la que estamos hablando ahora mismo es ya el 30% del total de ese agujero gigantesco que le hicieron al Instituto de Seguridad Social de la Policía. El 30% en recuperación en temas de corrupción no es un asunto pequeño, creo que es muy importante y me parece que se puede alcanzar una cantidad más grande. Como ustedes saben, como usted sabe, Miguel, porque ha seguido este caso, hay una parte que tiene que ver con bonos y con mercado de valores, pero hay otra parte de las irregularidades lamentables, condenables del ISPOL, que tiene que ver con bienes que también se pueden recuperar. El caso, por ejemplo, de fideicomisos que tienen algunos bienes inmuebles. Creo que ahí podemos hablar de otras formas de recuperación que, aunque en proporciones menores, con una cantidad pues que no se acerca a esta, que era la más grande, la más importante, creo que también ahí hay esperanzas y hay que seguir trabajando para lograrlo. El actual director del ISPOL, el coronel González, lo ha hecho poniendo un estándar muy alto del esfuerzo necesario y cómo esto se puede lograr, y creo que es importante seguir. ¿Tardará muchos años? Seguramente sí, pero estas primeras decisiones, estos primeros pasos señalan que este camino es el correcto, que lo correcto fue levantar la venda del país, la venda de los ojos, para que podamos mirar lo que estaba pasando, que fue clave señalar a los responsables con todos los costos que esto ha tenido y que sigue teniendo, y que fue importante enfrentar esos poderes políticos y económicos, porque este caso no va a quedar en la impunidad. Bien, muchas gracias a la ex ministra de Gobierno,
hoy académica en los Estados Unidos, doctora María Paula Romo, para hablar de este tema que debe seguir en la mesa de atención de los ecuatorianos, como es la estafa enorme al Instituto del Seguro Social de la Policía Nacional, que está en juego más de 80,000 policías y sus familias por una estafa de 950 millones de dólares. Doctora María Paula Romo, muchas gracias por su atención. A usted, Miguel, muchas gracias. Siempre un placer charlar con usted, con sus oyentes. Muy amable. 7:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con el señor ministro de Energía, don Javier Vera, para hablarse algunos temas de interés vinculados con el sector. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Cansado de pagar arriendo?